no se compra. Yo la compro. No Dice se 1,000 pesos. Que no se compra, estúpido. Atención mundo latino. Lo que estás a punto de escuchar no es un episodio más de Caso Cerrado, es la verdadera historia que destruyó la carrera de la doctora Ana María Polo. Un escándalo sin precedentes, una bofetada en vivo, filtraciones explosivas, demandas millonarias y una renuncia que paralizó a millones de fanáticos. ¿Quién era realmente la mujer detrás del estrado? ¿Justicia o abuso de poder? ¿Televisión o manipulación? Prepárate para conocer el lado más oscuro de uno de los rostros más icónicos de la televisión hispana. Porque aquí no hay censura. Aquí lo contamos todo. Da like, suscríbete y activa la campanita, porque esto apenas comienza. Y como diría ella. He dicho. Pero esta vez, el caso sigue abierto. Nadie lo vio venir. Lo que parecía ser otro episodio más de Caso Cerrado terminó convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes en la historia de la televisión hispana. Era un día común en el estudio, luces encendidas, cámaras listas, público acomodado y expectante, y por supuesto, la imponente entrada de la doctora Ana María Polo al estrado. Su presencia, como siempre, llenaba el set vestida con un elegante traje azul marino y una mirada decidida, la jueza más famosa de la televisión se disponía a presentar un caso más. Pero lo que estaba por ocurrir escapaba a toda lógica, y nadie estaba preparado. La audiencia aplaudía mientras la música de entrada sonaba de fondo. Ana María Polo saludó como de costumbre, con esa mezcla de firmeza y cercanía que la había convertido en ícono. El caso del día tenía un título provocador: Mi hermano es una vergüenza para esta familia. De inmediato, todos asumieron que se trataba de otro conflicto familiar cargado de drama y acusaciones. Pero nadie podía imaginar el nivel de tensión que se apoderaría del set en los minutos siguientes. Los litigantes fueron llamados, dos hermanos enfrentados por la herencia de su difunta madre. El demandante, un joven de unos 30 años, expresivo pero respetuoso. El demandado, en cambio, fue quien llamó la atención de inmediato. Alto, robusto, con gafas oscuras y una sonrisa arrogante en el rostro. Desde el primer momento en que pisó el estrado, irradiaba desafío. Miró al público, luego a la doctora Polo, y finalmente soltó un comentario irónico que desconcertó a todos: bueno, veamos si esta señora es tan justa como dicen. El ambiente se tornó tenso al instante. Ana María Polo, con la elegancia que la caracteriza, mantuvo el control. Pero algo en su mirada dejaba entrever que ese hombre no era como cualquier otro participante. Durante la exposición del caso, él interrumpía, se burlaba, y en más de una ocasión se dirigía a la jueza con un tono sarcástico, provocador. Cada palabra que salía de su boca parecía estar diseñada para incomodar, para herir, para cruzar límites. Y los cruzó. A los 20 minutos de audiencia, luego de una acalorada discusión, el participante dijo lo impensable: usted no tiene autoridad moral para juzgar a nadie. Usted es una fracasada. Una payasa con toga que vive de las desgracias ajenas. El silencio fue total. El público quedó congelado. Ana María Polo se quedó en silencio por 3 segundos eternos. Luego, se levantó lentamente de su silla. Con una mirada fría y penetrante, descendió del estrado. Nadie entendía lo que estaba por suceder. Caminó firme hacia el participante, se detuvo a escasos centímetros de su rostro, y sin decir una palabra, levantó la mano y le dio una fuerte bofetada que resonó en todo el estudio. El hombre quedó atónito. El público estalló en gritos y murmullos. Unos aplaudían, otros se llevaban las manos a la boca. Los camarógrafos intentaban seguir la acción, mientras los productores del programa corrían detrás de cámaras. Todo estaba fuera de control. Lo que había comenzado como una audiencia más se había convertido en una escena de escándalo televisivo sin precedentes. Y aunque el equipo intentó detener la grabación de inmediato, el daño ya estaba hecho. Alguien en el público había grabado todo con su celular, y lo que pasó después marcaría un antes y un después en la carrera de Ana María Polo, y en la historia de Caso Cerrado. El estruendo de la bofetada aún flotaba en el aire cuando el set de Caso Cerrado se sumió en un caos absoluto. El hombre, sorprendido, apenas logró sostenerse en pie. Su rostro enrojecido no era solo por el impacto físico, sino por la humillación pública a la que había sido sometido. La doctora Ana María Polo, aún con la mano extendida y el ceño fruncido, no se movió de su lugar. No se disculpó. No se retractó. Solo lo miró fijamente con una frialdad que heló a todos en el estudio. Eso, dijo finalmente, con voz firme y controlada, es por faltarme el respeto. A mí, y a este programa.
Las palabras retumbaron más que el golpe. El público no sabía cómo reaccionar. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, como si no estuvieran seguros de si eso había sido un acto de justicia, o una falta grave de profesionalismo. Otros, por el contrario, empezaron a murmurar, algunos incluso se levantaron de sus asientos, alarmados. Las cámaras seguían grabando. Los camarógrafos, entrenados para no dejar de filmar pase lo que pase, mantenían el lente fijo en el rostro de Ana María Polo y en el del participante, que ahora respiraba agitadamente y apretaba los puños con rabia contenida. Los productores del programa corrieron hacia el set. Uno de ellos, visiblemente nervioso, intentó cortar la grabación, pero Polo, aún alterada, levantó la mano y gritó: «No lo cortes. El público tiene derecho a ver lo que pasó aquí». La tensión era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo. La seguridad del estudio intervino, escoltando al hombre fuera del plató mientras él vociferaba: «Te vas a arrepentir de esto, vieja loca. Te voy a demandar. Todo el mundo verá quién eres en realidad». En ese momento, una mujer del público, entre gritos, sacó su teléfono y mostró que había grabado todo desde su asiento. Alguien más le pidió que le enviara el video por AirDrop. En segundos, ya estaba compartido. Lo que comenzó como un rumor, se volvió una avalancha. Mientras tanto, Ana María Polo regresó al estrado, visiblemente agitada. Bebió un sorbo de agua, miró al público, y con voz quebrada, dijo: «Lo siento si presenciaron algo que no esperaban hoy. Pero no soy una máquina. Soy una mujer. Una mujer que ha sido insultada durante años, y hoy, simplemente, ya no pude más». La grabación fue suspendida oficialmente minutos después. Sin embargo, lo que ocurrió no se quedó dentro del estudio. Apenas unas horas más tarde, el video de la bofetada explotaba en redes sociales. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, todos hablaban del golpe de la doctora Polo. El hashtag #Doctora Polo explota se convirtió en tendencia mundial en menos de 4 horas. Las opiniones estaban divididas. Algunos la alababan como una mujer valiente que no se dejó pisotear por un hombre misógino. Para ellos, fue una reacción humana ante una provocación intolerable. Otros, en cambio, la destrozaban. La llamaban violenta, irresponsable, peligrosa y exigían su salida inmediata del aire. Pero el escándalo recién comenzaba. Grandes figuras del espectáculo, abogados, psicólogos, activistas de derechos humanos y hasta políticos comenzaron a pronunciarse al respecto. Las opiniones eran cada vez más extremas. Algunos pedían su cancelación, otros exigían que le den un programa más grande. Los medios internacionales ya hablaban del incidente como el momento más polémico de la televisión latina en la última década. Y mientras el mundo opinaba, juzgaba y compartía memes del golpe, la cadena Telemundo permanecía en silencio absoluto. Nadie sabía si iban a defender a su estrella o si la iban a hundir para siempre. Pero una cosa era segura, el reinado de la doctora Polo tambaleaba, como nunca antes. Eran apenas las 6 de la tarde cuando el video se volvió viral. La calidad era borrosa, grabado desde un ángulo lateral en el estudio, pero el audio era claro como el agua. En la imagen se veía a la doctora Ana María Polo levantándose de su estrado, acercándose con paso firme al participante y, sin previo aviso, abofeteándolo con una fuerza que hizo eco en el set. El sonido del golpe, seguido del asombro colectivo, quedó inmortalizado en segundos. Las redes sociales explotaron. En Twitter, el video fue republicado más de 200.000 veces en menos de una hora. En TikTok, apareció en cientos de cuentas distintas, con narraciones dramáticas, reacciones de influencers y hasta montajes musicales. Instagram se llenó de memes y cuentas de farándula que no tardaron en sacar titulares como «Doctora Polo pierde el control y golpea en vivo a participante, fin de caso cerrado, la bofetada que sacudió la televisión». En cuestión de horas, se convirtió en el contenido más compartido en toda Hispanoamérica. Algunos editores le agregaron efectos de sonido para dramatizar aún más el momento. Otros ralentizaron la escena, con filtros de fuego, zooms agresivos y textos como «Cuando te metes con la mujer equivocada». El hashtag #Doctora Polo fuera de control subió como espuma, y con él, un debate sin precedentes. Por un lado, estaba el #Team Polo, defensores acérrimos que aplaudían su reacción. Para ellos, la doctora era una heroína, una mujer que había dicho basta frente al machismo y la falta de respeto. «Así se hace, doctora, nadie se mete contigo, reina y señora de la televisión», eran solo algunos de los comentarios que inundaban sus cuentas oficiales. Del otro lado, el escándalo crecía.
Figuras públicas, expertos legales y psicólogos criticaban duramente su accionar. No importa la provocación, no se puede cruzar la línea de la violencia física, dijo un abogado en un programa de análisis. Esto no es justicia, es espectáculo vulgar, opinó una periodista de Miami. Varios colectivos feministas se dividieron, unos defendían su reacción emocional, otros la veían como una contradicción a los valores que decía representar. YouTube, mientras tanto, se llenó de análisis minuto a minuto del incidente. Cadenas como Univisión, CNN en español y medios internacionales como El País, Clarín y hasta la BBC comenzaron a cubrir el suceso. Las imágenes llegaron a noticieros nocturnos. Algunos titulares eran más sensacionalistas que otros: la jueza que golpeó con justicia, escándalo Polo, violencia en vivo, de ícono a villana. Pero lo más inquietante no era solo el video. Eran los rumores que comenzaron a filtrarse desde dentro del equipo de producción de Telemundo. Fuentes anónimas aseguraban que la relación entre Ana María Polo y los ejecutivos de la cadena estaba al borde del colapso. Algunos reportes hablaban de presiones internas para que se disculpara públicamente. Otros aseguraban que estaba considerando renunciar antes de ser despedida. Mientras tanto, el participante agredido reapareció en un video en sus redes sociales. Con voz calmada, pero firme, declaró: "Fui víctima de agresión en vivo, y esto no puede quedar impune. Ya hablé con mis abogados. Esto va a tener consecuencias". Sus palabras reavivaron el fuego. ¿Demandaría a Telemundo? ¿A la doctora Polo personalmente? Las especulaciones eran interminables. En medio de todo el huracán digital, Ana María Polo no emitió palabra. Su silencio alimentaba aún más la incertidumbre. El mundo entero esperaba una respuesta. Una disculpa. Una explicación. Algo. Pero la jueza permanecía en las sombras, mientras su imagen se reproducía millones de veces por minuto. Lo que había sido una simple reacción emocional se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. El programa más popular de la televisión hispana colgaba de un hilo. Y la pregunta era clara. ¿Sería este el final definitivo de Caso Cerrado, o el comienzo de algo aún más explosivo? Apenas 48 horas después de su comunicado en vivo, comenzaron a surgir filtraciones desde el interior del estudio de grabación de Caso Cerrado. Una fuente anónima, que se identificó únicamente como Águila Negra, se comunicó con varios portales de chismes en Miami y dejó caer una bomba. Lo de la bofetada fue solo la punta del iceberg. Ese set era un infierno. Las declaraciones eran inquietantes. Según este supuesto miembro del equipo de producción, los maltratos y humillaciones detrás de cámaras eran frecuentes, y Ana María Polo era conocida por su carácter explosivo, gritos constantes, e incluso actitudes despóticas con técnicos, asistentes y productores. La gente tenía miedo de ella. Nadie se atrevía a contradecirla. Si algo salía mal, volaban insultos, sillas y amenazas de despido. Los medios no tardaron en hacerse eco. Programas de farándula como El Gordo y la Flaca, Chesmi Nolak y Suelta la Sopa comenzaron a invitar a antiguos participantes del show. Algunos negaban las acusaciones, pero otros confirmaban todo. Una mujer que había estado en un episodio grabado en 2022 reveló entre lágrimas que fue manipulada por la producción para exagerar su historia y que la doctora la trató con frialdad y desprecio durante los cortes. Otro joven aseguró que la pelea en la que él participó había sido totalmente actuada y que Ana María lo amenazó con sacarlo del set si no seguía el guión al pie de la letra. El escándalo ya no era una simple bofetada. Era una estructura de supuestos abusos, montaje y manipulación. Y por si fuera poco, salieron a la luz correos internos filtrados entre ejecutivos de Telemundo. En ellos, se hablaba abiertamente de controlar a Polo, de su comportamiento errático y del temor de un colapso en vivo. Uno de los mensajes decía textualmente: "IGT, no podemos seguir encubriéndola. Es una bomba de tiempo". Las redes ardieron. El público comenzó a cuestionar la veracidad de Caso Cerrado, preguntándose cuántos casos habían sido reales, cuántas peleas eran actuadas y cuánta verdad había en cada sentencia. El golpe ya no era el problema. Era todo el legado lo que estaba en juego. Mientras tanto, Ana María Polo seguía en silencio. No respondió a ninguna de las nuevas acusaciones. Su cuenta de Instagram, antes repleta de contenido diario, quedó congelada. Ni una palabra, ni una historia, ni un like. Pero el colmo llegó cuando un periodista de investigación reveló que el participante agredido no era la primera persona que había tenido conflictos con la jueza. En 2018,
Otro hombre había presentado una queja formal por trato humillante y agresivo durante una grabación, pero el caso fue silenciado a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Ese documento, según el periodista, fue sellado por abogados de Telemundo y desapareció de los registros públicos. ¿Hasta dónde llegaba la red de encubrimiento? ¿Había más víctimas ocultas? ¿Más historias manipuladas? ¿Más acuerdos secretos? Lo que parecía un simple incidente aislado se convirtió en un escándalo de dimensiones gigantescas. La reputación de Ana María Polo se tambaleaba al borde del abismo, y la justicia comenzaba a asomar su rostro en los tribunales. Pero lo más aterrador estaba por venir. Porque, entre todo ese mar de acusaciones, un testigo clave se preparaba para hablar. Y su testimonio no solo pondría en jaque a la doctora Polo, sino que revelaría un oscuro secreto que llevaba más de 10 años oculto en el corazón de Caso Cerrado. Las cámaras ya no apuntaban a la imponente juez con toga negra. El estrado de Caso Cerrado había quedado vacío, cubierto por una sábana polvorienta en un estudio clausurado por el escándalo. Pero mientras el show terminaba para el público, en los tribunales y los pasillos del poder, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El testigo clave, mencionado en los informes filtrados por la prensa, finalmente habló. Se trataba de nada menos que un exproductor del programa, que por años había trabajado codo a codo con Ana María Polo y conocía los entresijos del show como nadie más. Apenas 48 horas después de su comunicado en vivo, comenzaron a surgir filtraciones desde el interior del estudio de grabación de Caso Cerrado. Una fuente anónima, que se identificó únicamente como Águila Negra, se comunicó con varios portales de chismes en Miami y dejó caer una bomba. Lo de la bofetada fue solo la punta del iceberg. Ese set era un infierno. Las declaraciones eran inquietantes. Según este supuesto miembro del equipo de producción, los maltratos y humillaciones detrás de cámaras eran frecuentes, y Ana María Polo era conocida por su carácter explosivo, gritos constantes, e incluso actitudes despóticas con técnicos, asistentes y productores. La gente tenía miedo de ella. Nadie se atrevía a contradecirla. Si algo salía mal, volaban insultos, sillas y amenazas de despido. Los medios no tardaron en hacerse eco. Programas de farándula como El Gordo y la Flaca, Chesmi Nolak y Suelta la Sopa comenzaron a invitar a antiguos participantes del show. Algunos negaban las acusaciones, pero otros confirmaban todo. Una mujer que había estado en un episodio grabado en 2022 reveló entre lágrimas que fue manipulada por la producción para exagerar su historia y que la doctora la trató con frialdad y desprecio durante los cortes. Otro joven aseguró que la pelea en la que él participó había sido totalmente actuada y que Ana María lo amenazó con sacarlo del set si no seguía el guión al pie de la letra. El escándalo ya no era una simple bofetada. Era una estructura de supuestos abusos, montaje y manipulación. Y por si fuera poco, salieron a la luz correos internos filtrados entre ejecutivos de Telemundo. En ellos, se hablaba abiertamente de controlar a Polo, de su comportamiento errático y del temor de un colapso en vivo. Uno de los mensajes decía textualmente: IGT, no podemos seguir encubriéndola. Es una bomba de tiempo. Las redes ardieron. El público comenzó a cuestionar la veracidad de Caso Cerrado, preguntándose cuántos casos habían sido reales, cuántas peleas eran actuadas y cuánta verdad había en cada sentencia. El golpe ya no era el problema. Era todo el legado lo que estaba en juego. Mientras tanto, Ana María Polo seguía en silencio. No respondió a ninguna de las nuevas acusaciones. Su cuenta de Instagram, antes repleta de contenido diario, quedó congelada. Ni una palabra, ni una historia, ni un like. Pero el colmo llegó cuando un periodista de investigación reveló que el participante agredido no era la primera persona que había tenido conflictos con la jueza. En 2018, otro hombre había presentado una queja formal por trato humillante y agresivo durante una grabación, pero el caso fue silenciado a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Ese documento, según el periodista, fue sellado por abogados de Telemundo y desapareció de los registros públicos. ¿Hasta dónde llegaba la red de encubrimiento? ¿Había más víctimas ocultas? ¿Más historias manipuladas? ¿Más acuerdos secretos? Lo que parecía un simple incidente aislado se convirtió en un escándalo de dimensiones gigantescas. La reputación de Ana María Polo se tambaleaba al borde del abismo, y la justicia comenzaba a asomar su rostro en los tribunales. Pero lo más aterrador estaba por venir. Porque, entre todo ese mar de acusaciones, un testigo clave se preparaba para hablar. Y su testimonio no solo pondría en jaque a la doctora Polo, sino que revelaría un oscuro secreto que llevaba más de 10 años oculto en el corazón de Caso Cerrado.
Las cámaras ya no apuntaban a la imponente juez con toga negra. El estrado de Caso Cerrado había quedado vacío, cubierto por una sábana polvorienta en un estudio clausurado por el escándalo. Pero mientras el show terminaba para el público, en los tribunales y los pasillos del poder, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El testigo clave, mencionado en los informes filtrados por la prensa, finalmente habló. Se trataba de nada menos que un exproductor del programa, que por años había trabajado codo a codo con Ana María Polo y conocía los entresijos del show como nadie más. Su testimonio fue devastador. En una entrevista exclusiva y en presencia de sus abogados, afirmó que Caso Cerrado era, desde hacía más de una década, una maquinaria perfectamente diseñada para lucrar con el dolor ajeno, donde todo estaba fríamente calculado, las peleas, los casos, las sentencias, incluso las emociones. Se creaba un perfil de cada participante. Si alguien lloraba mucho, se le asignaba un papel de víctima. Si alguien tenía carácter fuerte, lo usábamos como villano. Y Ana era la directora de la orquesta. Nada pasaba sin su aprobación, declaró el exproductor. Pero lo más escandaloso no fue eso. Lo más oscuro fue lo que reveló después. Según sus declaraciones, Ana María Polo habría participado activamente en la manipulación de casos sensibles, incluyendo denuncias de abuso, violencia intrafamiliar y hasta confesiones de delitos. En al menos 3 ocasiones, y esto lo juró ante la ley, casos que debieron haberse reportado a las autoridades fueron silenciados para evitar problemas legales. Había un código interno. Si el caso era demasiado real o demasiado grave, se maquillaba o se reconstruía con actores. Lo hacíamos para no meternos en líos, pero eso era encubrimiento. Y ella lo sabía. Estas palabras explotaron como una bomba nuclear en los medios. De inmediato, la Fiscalía del Estado de Florida abrió una investigación penal contra la producción del programa, y se citaron a declarar a antiguos empleados, ejecutivos y participantes. Por primera vez en su carrera, Ana María Polo enfrentaba no solo el juicio de la opinión pública, sino el peso real de la justicia. Mientras todo esto ocurría, la doctora Polo continuaba en silencio absoluto. Algunos medios la mostraron saliendo brevemente de su casa, siempre escoltada y con lentes oscuros. No habló. No respondió. No negó ni confirmó nada. La audiencia estaba dividida. Una parte del público, aún fiel, la defendía con uñas y dientes. Para ellos, era víctima de una campaña mediática. Pero para el resto, había quedado al descubierto la verdadera cara de una mujer que, durante años, se había presentado como símbolo de moralidad y justicia. Telemundo, presionado por anunciantes y por el escándalo creciente, eliminó toda mención de Caso Cerrado de su programación y retiró los episodios del catálogo digital. El programa fue oficialmente cancelado, y el nombre de Ana María Polo desapareció del sitio oficial de la cadena. Pero el daño ya estaba hecho. Las demandas se multiplicaban. Las investigaciones seguían su curso. Y mientras tanto, la doctora Polo se enfrentaba al ocaso más sombrío de su vida profesional. Nadie imaginaba que todo terminaría así. La mujer que gritaba con fuerza, he dicho, Caso Cerrado, en cada episodio, ahora enfrentaba un juicio real, sin libreto, sin aplausos, y sin control sobre el veredicto. ¿Culpable o inocente? Eso lo determinarían los tribunales. Pero en el juicio de la historia, su imagen ya había sido condenada. Y así, entre verdades ocultas, testigos inesperados y secretos sellados, se cerró para siempre el capítulo más oscuro de la televisión hispana.